Hermanos, muy buenas noches. Es un gusto nuevamente estemos todos reunidos para tratar de un tema muy importante que se llama la esencia del perispíritu y sus funciones. Así como nosotros conocemos la constitución de nuestro cuerpo, sabemos que contamos pues con un cerebro, un corazón, pulmones, riñones, estómago. Entonces, también es muy importante que conozcamos nuestra constitución espiritual. Tenemos nuestra constitución física, pero también es importante conocer nuestra constitución espiritual. Debemos cada día tomar más conciencia, más conocimiento de que tenemos un cuerpo mental, un cuerpo espiritual, un cuerpo vital o cuerpo físico, ¿no? Y que nuestro espíritu está acompañado de un periespíritu y que el perispíritu también se desarrolla a través de los centros vitales del perispíritu. ¿Cuáles son esos centros vitales? Son siete centros vitales, que son los conocidos chakras. ¿Cuáles son esos chakras? El coronario, el frontal, el laríngeo, el cardíaco, el umbilical, esplénico y el básico o genésico. Entonces, esa es la parte más importante. Debemos tomar conciencia, conocer nuestros chakras vitales, que son 7. Nuevamente lo repito, el coronario, que es el centro coronario, es la sede de las más avanzadas decisiones del espíritu. Esa es la parte más, es el centro vital más importante del espíritu. Es un centro que conecta el mundo divino con el mundo físico. Entonces, no nos olvidemos, el coronario es el más importante de los chakras. Luego tenemos el frontal, donde se desarrolla la mediunidad propiamente. Nuevamente, repito, tenemos el laríngeo, cardíaco, umbilical, esplénico y el básico o genésico. Cada uno, pues, definitivamente tiene una función específica. Y de eso se trata, que conozcamos nuestros chakras, porque ese es el punto más importante, porque de ahí se desarrollan muchas funciones espirituales, pues, ¿no? Estos chakras se desenvuelven a la altura de los principales plexos nerviosos. Son una especie de discos de energía como hélices de avión, que giran a gran velocidad en el sentido de las agujas de un reloj, despidiendo centelleos de diferentes colores. Los centros vitales toman energía del mundo espiritual para encaminarla hacia el cuerpo físico. A través de estos centros de fuerza, el espíritu ejerce su control sobre el cuerpo físico y toma conocimiento de las sensaciones vividas por él mismo, ¿no? Yo quiero poner un ejemplo, ¿no? Siempre hemos hablado de cómo lo que sucede abajo, sucede arriba, ¿no? En principio de Kybalión. ¿Qué significa esto? Lo que sucede en el mundo físico sucede en el mundo espiritual. Entonces voy a poner un pequeño ejemplo para poder entender esta relación. Digamos, un astronauta, cuando va a un planeta, no va a poder caminar tranquilamente sobre ese planeta porque tiene condiciones diferentes al nuestro. Entonces, ¿qué necesita? Un traje de astronauta, ¿verdad? El espíritu, cuando viene acá al planeta Tierra o a otro planeta, no va a poder desenvolverse en ese mundo así nomás. Necesita un traje que es el cuerpo. ¿Se dan cuenta? Entonces, gracias al cuerpo, el espíritu puede desenvolverse en ese planeta. Entonces, así el espíritu, pues, al venir a un planeta necesita de un cuerpo para poderse desarrollar y tener las experiencias terrenales. El cuerpo es el traje del espíritu y se manifiesta a través de su periespíritu. La existencia del periespíritu se conoce de tiempos antiguos. Esto haciendo un poquito de referencia histórica, ¿no? Platón, filósofo griego, decía que somos cuerpo y alma. Como ustedes verán, desde tiempos inmemoriales, desde tiempos históricos, ya se conocía la existencia del espíritu y del mismo perispíritu. Se comentaban de una u otra manera.
ya se referían, ya se conocía. Descartes, filósofo francés, decía: Dios puso un alma en el cuerpo. La sinergia es una acción de varios órganos en la realización de una función, y dice que el espíritu es una energía consciente y perdurable. Como ven ustedes, ya desde mucho tiempo ya se tiene conocimiento del espíritu, del perispíritu. Lo nombraban con otros términos, pero es importante que nosotros recojamos también esta información para poderla entender mucho mejor. También se han hecho muchos experimentos a través de la cámara Kirlian. ¿Qué cosa es la cámara Kirlian? Esta cámara es una cámara capaz de plasmar, dice, en una imagen el efecto corona de cualquier objeto al aplicar un campo eléctrico sobre una placa. Les explico mejor. Se ha tomado una fotografía con la cámara Kirlian de un dedo índice, ¿no? Y en el dedo índice alrededor se nota una luminosidad. Y esa luminosidad que se nota en el torno del dedo índice es la radiación del perispíritu. Entonces, científicamente, con esto quiero decir que científicamente se ha comprobado la existencia del perispíritu. Entonces, no solamente en el dedo, nosotros tenemos esa radiación, es en todo nuestro cuerpo. Claro, nosotros con los ojos físicos no vemos esta radiación, pero se necesitan instrumentos, aparatos, para poder observar esa radiación que sí existe. La cámara Kirlian fotografió, pues como le digo, la radiación del perispíritu, y con esto llegamos a la conclusión de su existencia. Y no solamente es en el dedo, como le digo, es todo el cuerpo. En todo el cuerpo nosotros emitimos una radiación, es una energía, que no la vemos así a simple vista con nuestros ojos físicos, pero máquinas especiales como la cámara Kirlian, que le digo, ha podido observar esa radiación que viene a ser el perispíritu, ¿ya? Estudios científicos han demostrado que las células tienen campo electromagnético. Esto es a través de un estudio de un científico llamado Harold Saxon, ¿ya? Entonces las células tienen campo electromagnético. La célula no es una simple célula física, sino que tiene a su alrededor un campo electromagnético. Entonces, eso es lo importante, que debemos comenzar a entender que no solamente somos algo físico, hay energía en todo nuestro cuerpo, empezando por nuestras células. De ahí se emite toda esa energía. De ahí está la presencia, ¿no?, del espíritu, del perispíritu también. Vivaldo, el hermano Vivaldo nos explica que el perispíritu modifica las células, ¿no?, las células físicas. La física cuántica también nos habla sobre el perispíritu. Nos dice que el espíritu no tiene nada de mecánico. Claro, no es algo mecánico, es algo espiritual y se manifiesta a través de esta energía. Una energía divina, definitivamente, que no la vemos, como le repito una vez más, no la vemos con estos ojos físicos, no podemos verlo, pero sí a través de máquinas especiales que comprueban, pues, su existencia, ¿no? Hay un premio Nobel de Literatura, un escritor, Bergson, que decía que el espíritu extrae su alimento de la percepción. Qué interesante esta definición, ¿no? Bergson, premio Nobel de Literatura, decía que el espíritu extrae su alimento de la percepción. Esto sería una clara alusión a lo que Jesús decía: no solo de pan vive el hombre, ¿no? Porque el espíritu también se alimenta de energía, se alimenta de percepciones. Así como nuestro cuerpo necesita de alimentos físicos, el espíritu también necesita de alimentos espirituales a través de la percepción. Y esto lo definía de una forma muy interesante este escritor Bergson, premio Nobel de Literatura.
La palabra perispíritu, ¿de dónde proviene? Es interesante conocer esto. Perispíritu proviene de un vocablo griego que se llama Perú, así como el nombre de nuestro país, Perú, que significa alrededor. Y luego un vocablo latín que se llama spiritus, que significa espíritu. Entonces, definiendo qué significaría perispíritu, es alrededor del espíritu, ¿no? Eso es lo que significa perispíritu, que está alrededor del espíritu. Entonces ya conocemos la definición, ¿no? ¿De dónde proviene la palabra perispíritu? ¿O qué significa? A ver, vamos a hacer también algunas definiciones del perispíritu. Las enseñanzas de los espíritus superiores en los libros básicos nos dicen, ¿no? Mientras el alma está unida al cuerpo, tiene una doble envoltura. Es una pesada envoltura grosera y destructible, que viene a ser el cuerpo. Y la otra es fluídica, que es indestructible, que viene a ser el perispíritu. Nos dice en las enseñanzas de los espíritus superiores, nos explica que el perispíritu es el principio de todas las manifestaciones. En el libro de los mediums, según Emmanuel, que es el tutor de Chico Xavier, nos dice que hablar del perispíritu a un encarnado es como tratar de explicar a una oruga lo que será después al convertirse en mariposa. Claro, nosotros conocemos el proceso que sufre una oruga, ¿no? Que luego se transforma en mariposa, ¿no? Pero es un proceso interesante, muy bonito. Entonces, algo similar nos explica Emmanuel, el tutor de Chico Xavier, que, claro, tratar de entender cómo es el proceso del perispíritu es un poquito complejo, pero a medida que nosotros desarrollemos nuestros estudios, vamos a poder entender esa complejidad, ¿no? Ahora que estamos pues, en un cuerpo físico, ¿no? Es importante conocerlo poco a poco de acuerdo a las enseñanzas que vamos recibiendo. Pero es importante conocer, pues, tener una base de cómo funciona el perispíritu. Allan Kardec, en el libro de los espíritus, nos dice: 3 cosas existen en el hombre: el cuerpo, el alma y el perispíritu. El budismo esotérico también definía el perispíritu como el Kama Rupa. En el hermetismo egipcio lo definía al perispíritu como Ka, ¿no? Los chinos, los griegos, los latinos tenían conocimiento de su existencia. Pitágoras lo llamaba carne sutil del alma, ¿no? Ya desde esos tiempos históricos ya se tenían conocimiento o definiciones, ¿no?, de lo que era el perispíritu. Es interesante, ¿no?, saber que desde esa época ya se hablaba del perispíritu. Tenían ellos otros conceptos que ahora nosotros estamos asimilándolos cada vez más, ¿no? Entonces Pitágoras decía así, ¿no? El perispíritu es la carne sutil del alma. Aristóteles decía que el perispíritu era un cuerpo sutil y etéreo. Orígenes, que es el teólogo cristiano primitivo, el padre de la doctrina de los principios, decía que el perispíritu era el aura propiamente, ¿no? Ahora, ¿cómo definimos el aura? El aura viene a ser la energía que envuelve pues, nuestro cuerpo, que es la radiación, es una energía que envuelve nuestro cuerpo. Entonces lo conocemos ahora como aura, ¿no? Término que ya lo conocían desde hace mucho tiempo, ¿no? Tertuliano, que es el escritor de Cartago, definía al perispíritu como el cuerpo vital del alma. Proclo, otro filósofo griego, decía que el perispíritu era el vehículo del alma. En la cultura moderna, Paracelso lo define al perispíritu como el cuerpo astral. En la actualidad hablamos de viajes astrales, ¿no? Cuando dormimos, hacemos un viaje astral. Entonces, cuando dormimos, lo que llamamos sueño no es realmente un sueño, ¿no? Un sueño entre comillas, ¿no? Pero realmente es una vivencia que experimenta nuestro cuerpo astral, ¿no?
Hay un filósofo también, Leibniz, habló de la teoría de los átomos espirituales. Esto también tiene relación con la física cuántica, ¿no? Porque habla de que el perispíritu está relacionado con la teoría de los átomos espirituales, o mónadas, dice, y lo llamó cuerpo fluídico, que es lo que nosotros utilizamos estos términos, ¿no? Que el perispíritu es un cuerpo fluídico. Términos que ya se conocían desde hace mucho tiempo, ¿no? Y que ahora los estamos asimilando. Acá hay una parte muy interesante, dice, origen y naturaleza del espíritu. ¿Cómo se origina ¿no? El espíritu? Los espíritus elaboran, dice, su perispíritu del mismo fluido cósmico, universal de cada planeta. ¿No? Repito, los espíritus elaboran su perispíritu del fluido cósmico universal de cada planeta. El cuerpo perispiritual y el cuerpo físico se originan en el mismo elemento. Uno y otro son materia, aunque en estados diferentes. El cuerpo físico, como su nombre lo indica, es físico, pero el perispíritu es un cuerpo semimaterial. Semimaterial, que significa que hay algo de materia. Entonces, tienen una relación, el perispíritu y el cuerpo físico. Cada uno tiene su parte de materia, propiamente, ¿no? Por eso perispíritu es un cuerpo semimaterial, porque tiene materia. Cuanto más evolucionado es el espíritu, más sutil es su perispíritu, pudiendo viajar con él por el espacio infinito. Qué bonito, qué interesante es esto, ¿no? A ver, muchos físicos, muchos astronautas quisieran viajar a mundos lejanos, pero no pueden hacerlo con este cuerpo físico, porque tendrían que superar pues unas enormes distancias, ¿no? Años luz, millones de años luz. En cambio, nosotros ya de espíritu, y si estamos evolucionados, pues podemos viajar a cualquier parte del universo, porque gracias a la velocidad del pensamiento también, ¿no? Pero eso siempre cuando nuestro espíritu esté debidamente pues evolucionado, ¿no? Debidamente evolucionado espiritualmente. El espíritu usa su perispíritu, dice, de acuerdo a sus necesidades evolutivas, y su existencia desaparece en los espíritus puros que se trasladan para otras formas de vida aún inabordables para nuestra capacidad actual. ¿Qué significa esto? Que ya cuando un espíritu está lo suficientemente evolucionado espiritualmente, ya va a llegar un momento en que ya no necesita del perispíritu, ya no, porque es un espíritu puro, ¿no? Y como espíritu puro pueden hacer una serie de funciones que quizás en estos momentos no están en nuestros niveles de comprensión, ¿no? Por decir, el espíritu elevado colaboran con la formación de nuevos mundos. Qué maravilloso, ¿no? Qué maravilloso llegar a eso, ¿no? Pero para eso hay que evolucionar lo suficiente, ¿no? Como para ya no necesitar de un perispíritu y poder desarrollar labores hermosas que Dios nos puede designar más adelante, ¿no? De acuerdo a nuestra evolución. André Luis, en el libro Entre la Tierra y el Cielo, nos habla de los 7 centros de fuerza vital que operan en el perispíritu. Nos explica que nuestro perispíritu y nuestro cuerpo físico es una creación mental en el camino evolutivo. ¿Y cuáles son las funciones del espíritu? Esa es la parte también muy interesante, ¿no? Personalizar, dice, individualizar e identificar al espíritu. Esa es la función, ¿no? En el libro de los espíritus nos explica que después de la muerte del cuerpo, el espíritu conserva su individualidad y el perispíritu conserva la apariencia de su última encarnación, que es la forma humana, ¿no? Siempre el perispíritu va a mantener esa forma de la última encarnación que tuvo, ¿no? En este caso, en nuestro planeta, pues siempre un perispíritu, cuando se pueda manifestar en coordinación con un proceso de mediunidad, siempre va a mostrar su
la forma que tuvo en el planeta Tierra, su forma física, ¿no? Su apariencia humana. También es importante hablar del principio de las comunicaciones mediúnicas. De acuerdo a la estructura neurológica del medium y su condición fisiológica, el perispíritu hace vibrar ciertas zonas del sistema nervioso central, estableciéndose la interacción entre la mente del desencarnado y la mente del encarnado, ¿no? Claro, aquí juega un papel importante pues la función neurológica, ¿no?, del medium, y en coordinación con el trabajo propio de la mediunidad se puede hacer presente pues un perispíritu, ¿no?, con su forma habitual que tenía en la última encarnación. Pero para que esto se dé, el perispíritu hace vibrar, dice, ciertas zonas del sistema nervioso central, ¿no? Es importante saber cómo funciona este proceso. En el libro de los mediums nos explica que el espíritu no puede obrar sobre la materia sin intermediario, o sea, sin el perispíritu. Acá también hay un punto importante, el archivo de experiencias reencarnatorias. Las experiencias de las múltiples reencarnaciones están archivadas en el perispíritu. O sea, en nuestro perispíritu está archivado todas las experiencias que hemos tenido en nuestras vidas anteriores. No las recordamos en estos momentos, ¿no?, porque tenemos este cuerpo, pero cuando desencarnamos podemos ser conscientes ya de todas nuestras experiencias vividas, ¿no?, en otras vidas, ¿no?, y todas las experiencias que hemos tenido, ya sea en este planeta o ya sea en otro mundo, ¿no? Debe ser pues muy interesante poder conocer todas esas experiencias, ¿no? Experiencias buenas, experiencias malas, positivas, negativas. Entonces cuidemos nuestro espíritu, ¿no?, cuidando nuestro cuerpo también, cuidando nuestro perispíritu con buenos pensamientos y a través del progreso espiritual. Para poder entender cómo es el perispíritu, ponemos el ejemplo del huevo, ¿no? La yema es el perispíritu, dice. La clara es el perispíritu y la cáscara es el cuerpo, ¿no? Repito, la yema es el espíritu, la clara el perispíritu y la cáscara es el cuerpo. Es en el perispíritu donde guardamos nuestras experiencias del pasado, del presente y del futuro. Cuando desencarnamos, tomamos conciencia de todas nuestras experiencias, lo que comentábamos hace un momento, ¿no? El espíritu utiliza al perispíritu, que es el cuerpo sutil, para conectarse con las percepciones creadas por el cerebro. El perispíritu es, pues, el lazo que une al espíritu con el cuerpo. Es una especie de envoltorio fluídico que usamos durante el tiempo de nuestra encarnación para envolver el alma encarnada, ¿no? El perispíritu es un cuerpo fluídico de naturaleza etérea, semimaterial, que envuelve el espíritu cuando éste es separado del cuerpo físico. Sus rasgos suelen estar relacionados con la misma apariencia que tenía en su última existencia. El perispíritu representa, pues, los envoltorios en los cuales está la organización anímica del espíritu encarnado. El espíritu, por ser el fijador de todas las experiencias, sufre alteraciones constantes de vibración, color, aspecto, exterior, vitalidad y pureza con el mismo ritmo en que se procesan las experiencias. Después de la muerte, el espíritu conserva al perispíritu, que le constituye un cuerpo etéreo, invisible para nosotros en estado normal. El espíritu, por medio del perispíritu, trabaja en el mundo espiritual como nosotros trabajamos con el cuerpo material aquí en la Tierra, ¿no? Entonces, aquí se habla de una relación, ¿no? Entonces, así como en la Tierra nosotros utilizamos nuestro cuerpo, en el mundo espiritual, pues el espíritu necesita también del perispíritu. El perispíritu es como un libro abierto, se puede leer
en el perispíritu de cada uno el bien y el mal que practicó en cada encarnación. El perispíritu es quien transmite las sensaciones del hambre, calor y frío. El espíritu también tiene muchas propiedades, vamos a nombrar las más importantes. La expansividad y flexibilidad. ¿Qué significa esto? Que se adapta a la voluntad del espíritu, que le puede dar la apariencia que desee. Ya, eso ya depende del propio espíritu que pueda dar la forma al perispíritu, ¿no? ¿Qué otra propiedad tiene el perispíritu? La irradiación, por su naturaleza fluídica. De acuerdo a experiencias científicas en Estados Unidos, Inglaterra y en la Unión Soviética, han comprobado la existencia del llamado campo energético, que viene a corroborar lo que decía Allan Kardec, cuando nos decía que el perispíritu no se encuentra encerrado en los límites del cuerpo, como en una caja. Es expansible, ¿no? E irradia hacia el exterior. Entonces, Allan Kardec nos explicaba que el perispíritu no es que como que estuviese encerrado en una caja, no está encerrada en nuestro cuerpo. El perispíritu puede expandirse a donde sea más conveniente, ¿no? Entonces, el perispíritu forma en torno del cuerpo una atmósfera donde el pensamiento y la fuerza de voluntad pueden oscilar para más o para menos. Y entonces es interesante saber esto, ¿no? El perispíritu se extiende, se expande y forma en torno de nuestro cuerpo una atmósfera, ¿no? Donde el pensamiento y la fuerza de voluntad pueden actuar para más o para menos. Entonces aquí la clave es la fuerza de los pensamientos. A veces no le damos importancia a los pensamientos, no nos imaginamos esa fuerza de los pensamientos. Concretamente, con pensamiento positivo, pues podemos lograr que nuestro perispíritu irradie y pueda viajar a otros niveles, ¿no? Otra propiedad del perispíritu, absorción. Por esta razón, dice, los espíritus desencarnados no evolucionados exigen comidas o bebidas para su satisfacción. Esta propiedad de la absorción, claro, también es muy interesante porque se refiere a espíritus que no están del todo evolucionados y, claro, sienten una sensación todavía de hambre, de apetito, ¿no? Y necesitan comida, ¿no? Comidas o bebidas. Estos espíritus no evolucionados absorben, dice, fluidos de alimentos del plasma sanguíneo o fluido vital, sintiéndose humanizados nuevamente. Entonces, cuando absorben estos fluidos de alimentos del plasma sanguíneo, este espíritu no evolucionado se siente un poco más humanizado, ¿no? Porque todavía sigue sintiendo esa sensación de hambre, ¿no? Entonces, se vuelven, en ese caso, obsesores, absorbiendo energías de sus víctimas por procesos de vampirismo. Creo que hemos hablado en varias oportunidades lo del vampirismo, ¿no? Entonces, ahí el espíritu no evolucionado siente la sensación de hambre todavía, ¿no? Y ahí donde se vuelven obsesores, dice, absorbiendo energías de sus víctimas por proceso de vampirismo. Otra propiedad del perispíritu, la penetrabilidad. No tienen barreras materiales y pueden atravesar cualquier estructura. Eso se entiende, ¿no? No hay impedimento, pues, de paredes. Ellos pueden atravesar cualquier barrera material, ¿no? Es por eso que se presentan de un momento a otro, que nosotros lo vemos, ¿no? Aparecer de un momento a otro a través de una pared, del techo, porque no existen, pues, barreras para ellos, ¿no? Otra propiedad del perispíritu, que transformaciones, dice. El perispíritu se modifica en cada encarnación. En cada encarnación a medida que va progresando, ¿no? Esto se entiende fácilmente, ¿no? Se transforma el perispíritu o se modifica en cada encarnación a medida que va progresando, ¿no?
Según la calidad de los pensamientos, así será su atmósfera fluídica particular. No, nuevamente, tomar en cuenta la calidad de los pensamientos para que nuestro perispíritu mejore, ¿no? El espíritu, dice, está dotado de plasticidad. Es moldeable conforme a las emanaciones mentales del espíritu, ¿no? Pues es importante, nuevamente, hacer mención a los pensamientos, ¿no? El perispíritu está dotado de plasticidad, es moldeable conforme a las emanaciones mentales del espíritu. Acá hay una parte muy interesante, ¿no? Dice, el espíritu, ¿cómo convierte o cómo transforma o cómo lo forma el espíritu al perispíritu? El espíritu la extrae, dice, del mundo en que se encuentra y la cambia al pasar de un planeta a otro. Es más sutil o menos sutil según la naturaleza de cada mundo. A ver, para poder entender este ejemplo, es como que si, a ver, diferentes personas, digamos que sean distintos constructores, ¿no? Entonces, un constructor va a una determinada empresa constructora y ahí va a encontrar algunos elementos para hacer algo que necesita hacer, ¿no? Y otro constructor va a otra empresa donde encuentra elementos para hacer, digamos, una casa, ¿no? Donde esos elementos son más sutiles, donde va a tener más facilidad. Otro constructor va a otra empresa donde va a encontrar elementos para hacer una casa, pero los elementos que va a encontrar ahí son groseros, ¿no? No va a poder hacer una casa de buena calidad. Entonces, en el plano espiritual sucede algo similar, ¿no? Va un espíritu a un mundo más evolucionado y va a encontrar elementos fluídicos universales, digamos, más sutiles para formar a un perispíritu. Otro espíritu que va a otro mundo que está menos evolucionado va a encontrar fluidos universales que no son, digamos, de la misma calidad del otro constructor, y va a ser un perispíritu un poco grosero, digamos, ¿no? De acuerdo al mundo que va a encarnar. Entonces, lo que sucede, le repito una vez más, lo que sucede en el mundo físico, sucede en el mundo espiritual también, algo similar, ¿no? Para poder entender, perdón. Entonces, el perispíritu puede tomar todas las formas a voluntad del espíritu. Perdón. Entonces, adopta la imagen que tenía en su última existencia corporal. El perispíritu puede modificarse y puede volverse perceptible a nuestras vistas. Es lo que sucede en las apariciones, ¿no? Incluso por la unión con el fluido de ciertas personas puede hacerse temporalmente tangibles, ¿no? Eso es lo que puede suceder, pues, en una reunión mediúnica, ¿no? ¿Cómo? Esta parte es muy, muy interesante. Dice, ¿cómo reencarna un perispíritu? Aquí el hermano Vivaldo, en el libro Sexo y Conciencia, nos habla de un caso muy, muy, muy interesante, ¿ya? Donde su tutora, Johanna de Ángeles, un día le dice a Vivaldo, ¿no? En una de las comunicaciones que tuvo, que Vivaldo iba a presenciar, digamos, cómo reencarna un perispíritu, ¿ya? Y lo invita a una casa, va a una casa donde va a poder apreciar este proceso. Aquí vamos a hacer unas introducciones. Primeramente dice, el ADN permite que se organice el perispíritu de una forma u otra. Aquí es muy importante también conocer la función que tiene el ADN, nuestro propio ADN, ¿no? El ADN permite que se organice el perispíritu de una forma u otra. El espíritu y el perispíritu se acercan a la madre. Aquí comienza ya el proceso, ¿no? Entonces, el espíritu y el perispíritu se acercan a la madre y el perispíritu comienza a
imantar la parte genésica de la madre. Este proceso se llama aproximación, ¿no? Nuevamente repito, el perispíritu se acerca a la madre y comienza a imantar la parte genésica de la madre, ¿no? Estamos hablando de la parte genésica y la parte sexual, ¿no? Y este proceso se llama aproximación. Entonces, este caso que estaba viendo Vivaldo, y acá Giovanna le explica a Vivaldo que ellos estaban esperando primeramente, tienen que esperar primeramente en la sala, digamos, ¿no? Que termine el acto sexual, la pareja, porque se respeta, ¿no? Los espíritus elevados respetan, digamos, la intimidad de una pareja, ¿no? ¿Ok? Luego, después de la aproximación, viene un proceso que se llama ligazón. ¿Qué significa ligazón? Es la fecundación y el esperma al llegar al óvulo, ahí se inicia el ligazón. Nuevamente repito, ¿no? El esperma al llegar al óvulo, ahí se inicia el ligazón. Entonces, todo eso le explicaba Giovanna de Angelis a Vivaldo en esta casa donde estaban presenciando el proceso de reencarnación del perispíritu, ¿ya? Continuamos, ¿no? El perispíritu que va a reencarnar atrae por sintonía vibratoria el esperma. Qué interesante esta parte, por eso ahí tenemos que relacionar parte física, parte espiritual. Repito, el perispíritu que va a reencarnar atrae por sintonía vibratoria el esperma. Nosotros sabemos que viajan como 200 millones de espermatozoides, ¿no es cierto? Pero llega uno solo llega. Llega el que es atraído energéticamente por el perispíritu del reencarnante, porque es el más afín, el más fuerte, el más capacitado, es el más afín por la ley de atracción, ley universal, tanto en física como en química se da este caso. O sea, la ley universal que tanto conocemos en la parte física, la química, se aplica en la ley espiritual, ¿ya? Nuevamente repito, el perispíritu que va a reencarnar atrae por sintonía vibratoria el esperma que precisa para fecundar el óvulo y que empieza a formarse la mitosis celular y así se forma el cuerpo del niño. Entonces todos sabemos que desde el momento que se produce el acto sexual hasta la concepción pasan unas horas. Durante ese transcurso, el perispíritu de la niña, y aquí quiero explicar un poquito mejor, porque es cosa muy interesante que le explicó Giovanna de Angelis a Vivaldo, ¿no? Como les repito, estaba Vivaldo y Giovanna de Angelis estaban en una sala esperando que termine la relación sexual de la pareja, porque se respeta mucho, como repito, la intimidad, ¿ok? Entonces había Vivaldo pudo ver el perispíritu de una niña, ¿no? Que estaba esperando para reencarnar. Pero hay un proceso muy interesante que dice que el perispíritu como que tiene que reducirse primero, como que si fuera más pequeño. Entonces el perispíritu de esa niña se redujo como de una niña, ¿sí? Más pequeña. Y durante el transcurso del perispíritu de la niña, nuevamente, entonces ya esa era una jovencita y se redujo a una niña, y durante ese transcurso del perispíritu de la niña estaba ya magnetizando el óvulo hasta que se acercaron los espermatozoides para fecundar el óvulo. En ese momento, antes que se produjera la fecundación, Vivaldo pudo ver que de la niña, que antes había sido una jovencita, salió de su chakra coronario una luz que conectaba con uno de los espermatozoides, y ese espermatozoide fue el que llegó al óvulo. Lo fecundó
e inició la mitosis celular, o sea, la formación del niño propiamente, ¿no? El espíritu sigue afuera, pero unido a su perispíritu. Entonces, el que reencarna primero es el perispíritu, y el espíritu está afuera, pero está unido, claro, al proceso, ¿no? Entonces, ya sabemos que cuando el niño nace, esperamos un proceso más de 9 meses, el niño nace y es ahí donde el espíritu se acopla. Entonces, nuevamente repito, primero es el perispíritu. Y luego, después de los 9 meses, cuando ya nace la criatura, el espíritu se acopla. Entonces, el perispíritu moldea el nuevo cuerpo usando los recursos genéticos de los padres, en base a la planificación espiritual. Por eso, una cosa es la relación física, digamos, el aspecto físico, ¿no? de una persona o de un ser que nace, y otra cosa es la relación espiritual, ¿no? Es por eso que muchos hermanos, si bien es cierto, pueden ser parecidos físicamente, pero cada uno tiene una personalidad distinta, cada uno viene con distintas experiencias espirituales, ¿no? De vidas anteriores, ¿no? Entonces, es una experiencia muy importante que cuenta Vivaldo con la asistencia de su tutora, Giovanna de Ángeles, y que le hace presenciar, ¿no? Cómo reencarna un perispíritu, ¿ya? Entonces, es muy interesante esta experiencia que nos cuenta ya Vivaldo con la asistencia, con el apoyo, pues, de Giovanna de Ángeles, ¿no? Eso, se recomienda leer este libro, Sexo y Conciencia, de Vivaldo, ¿no? Muy interesante, ¿no? Entonces, una cosa es la relación física, la relación sexual, y conocer cómo funciona la intervención divina en ese momento, ¿no? ¿Ya? El espíritu primero encarna, ¿no? Con todo este proceso, por el proceso de aproximación, luego viene el proceso de ligazón, y la parte que a mí me parece la más interesante es que cuando la niña, ¿no? Bueno, y todos nosotros hemos tenido que pasar ese proceso, ¿no? Que sale de nuestro chakra coronario una luz, ¿no? Una energía que, digamos, identifica al espermatozoide que va a fecundar al óvulo. Qué interesante, ¿no? O sea, no es que un espermatozoide, de los 200 millones de espermatozoides, no es que llegue uno de casualidad, ¿no? Llega el que también a través de nuestro chakra coronario sale una energía y identifica al espermatozoide que va a llegar, ¿ya? Y todo esto es por sintonía vibratoria, ¿no? del esperma, que permite identificar cuál es el espermatozoide que debe llegar. Y ahí se forma ya la mitosis celular y se forma el cuerpo del niño, pues, ¿no? Entonces no existe una casualidad física. ¿Cuál es el espermatozoide que llega? No existe una casualidad física. No es una coincidencia, no. Es porque ya hay también algo divino, algo establecido, ¿no? También nos explica que este es el proceso, digamos, cuando encarna, digamos, un espíritu o para un perispíritu que está debidamente evolucionado, ¿no? ¿Okay?
pero también nos explica Vivaldo en su libro que hay muchas reencarnaciones donde encarnan espíritus que no son del todo evolucionados, y el proceso es algo ya más mecánico, digamos, más mecánico, a diferencia del proceso que nos cuenta Vivaldo, ¿no? Él está hablando de cómo reencarna un perispíritu que está debidamente evolucionado, ¿ya? Es por eso que Johanna de Ángel le explica todo este proceso, ¿ya? Y ya para terminar, en la actualidad, la enfermedad del siglo XXI dice que es la depresión. Hablo de este proceso porque, claro, hay muchas enfermedades espirituales, ¿no?, que tienen relación con el perispíritu y el espíritu. Entonces, la enfermedad del siglo XXI es la depresión. El 80% de las enfermedades, dice, es una relación cuerpo-mente. Y el 20% solamente son enfermedades del exterior, ¿no?, relacionadas o producidos por microbios, bacterias. Así como necesitamos una buena atmósfera, dice, para poder respirar, el espíritu necesita un fluido adecuado espiritual para poderse desenvolver, ¿no?, que es el vehículo del pensamiento. En la actualidad, por ejemplo, la acupuntura china logra reequilibrar los puntos vitales. La caridad, el amor son energías positivas y reconcilia todo. Y creo que aquí este punto coincide mucho con la lectura del Evangelio de Silvia, que habla de la caridad también. Todo siempre se relaciona, ¿no? La caridad y el amor son energías positivas y reequilibra todo, ¿no? La cólera, el odio, el rencor es lo peor, ¿no? Y esa es la razón por la que hay muchas enfermedades. Y esa es la recomendación que nos da, pues, también, ¿no?, Vivaldo a través de sus libros, que debemos desarrollar nuestro espíritu, evolucionar nuestros pensamientos para, pues, mantener en un equilibrio todos nuestros chakras, y a través de los chakras podemos nosotros emanar energías positivas también, ¿no? Bueno, espero que les haya gustado el tema y muchas gracias por la atención. Gracias. Nos vemos. Chao, chao. Vamos a escuchar a María Elena entonces. Sí, Alejandro, bueno, para felicitarte por la charla, excelente charla, y se ve que has leído bastante sobre este tema. Y quería hacerte la siguiente pregunta. Hablaste de las modificaciones del perispíritu en cada reencarnación. Esas modificaciones hacen variar el perispíritu, porque nosotros tenemos varias reencarnaciones, y si se va modificando ese perispíritu es para ir progresando, o según decías tú, o qué tipo de modificaciones se van realizando entre una reencarnación y otra, para ir avanzando, o cómo es que se dan esas modificaciones en cada reencarnación, la modificación del perispíritu. Esa es mi pregunta. ¿O tenemos un solo? Ya, Marilena, con respecto a la transformación, como explicaba, a medida, pues, que se va evolucionando espiritualmente, el espíritu puede ir modificando también el perispíritu de acuerdo a las experiencias vividas. Recuerdo que dije en un instante que va a llegar un momento que el espíritu ya no va a necesitar contar con un perispíritu. Entonces, eso es prueba de que ya el perispíritu, o el espíritu, al haber desarrollado o evolucionado espiritualmente tanto, ya no va a necesitar del perispíritu, y ya va a poder encargarse de funciones divinas más elevadas. Por eso siempre va a haber una modificación de acuerdo a la evolución espiritual también.
Es como cuando vamos al colegio, vamos evolucionando, vamos aprendiendo mucho más y eso nos permite una superación, ¿no? Entonces, en eso consiste la superación, la transformación del perispíritu, en función también a la calidad del espíritu. Porque de eso se trata, ¿no? La evolución se trata de eso, de que debemos constantemente evolucionar, mejorar de una encarnación a otra. Y por lo tanto, nuestro perispíritu tiene que ir mejorando también. En pocas palabras, eso, se trata de que en cada encarnación o en cada reencarnación, nuestro espíritu evolucione más. Por lo tanto, vamos a tener un mejor perispíritu. Eso concretamente, eso es. Hasta llegar al extremo o al momento de que ya el espíritu no va a necesitar contar con perispíritu. ¿Por qué? Porque ya logró toda su evolución el espíritu. ¿Ya? En eso consiste la evolución del perispíritu. ¿Ya? Quiere decir que en un momento ya no vamos a tener perispíritu. En algún momento. Sí, efectivamente, por eso. Va a llegar un momento en que ya el espíritu ya no va a necesitar perispíritu. ¿Por qué? Porque ya evolucionó lo suficiente. Eso. Por ejemplo, el caso de Jesús. Jesús, él ya no necesitaba un perispíritu, pero al venir acá a la Tierra, tuvo que utilizar, digamos, el flujo universal de la mejor manera posible para poder venir acá a la Tierra y cumplir una misión. Porque, claro, él no necesitaba, ¿no? Pero vino a la Tierra a cumplir una misión divina. Pero él ya no necesitaba de un perispíritu. Pero nosotros sí, nosotros estamos en un proceso que debemos cada vez mejorar, evolucionar. En eso consiste la transformación del perispíritu. ¿Ya? Gracias. Ya, María. ¿Alguien más desea hacer alguna pregunta, alguna acotación sobre el tema? Eva, te escuchamos. Bueno, Alejandro, yo entiendo que depende de nuestra evolución espiritual, que es más pesado, que tiene Disculpe, Vita. Eva, disculpa. Alejandra, ¿podrías apagar tu micrófono? Que se escucha un eco. Ok, te escuchamos ahora sí. Ya, sí, estamos muy cerquitas. Bueno, entiendo que el perispíritu, a medida de que nosotros somos menos evolucionados, es como que más pesado, ¿no? En el momento de desencarnar, una persona que está, digamos, ha tenido muchos débitos, una persona mala, una persona que no perdonó, una persona egoísta y desencarna. Sobre todo en estos tiempos, vamos a decir, de pandemia, que la persona que fallece por el COVID tiene que ser cremada, lamentablemente. Entonces yo entiendo que si una persona no es elevada y tiene que ser cremada, me imagino que la sensación todavía debe ser muy fuerte, muy traumática, a pesar de que haya desencarnado. Porque en contraparte también pienso que una persona que es elevada, una persona que tiene conocimiento espiritual, al pasar este tipo de trauma desencarne, de repente le es más fácil desprenderse del perispíritu y no pasar este proceso tan doloroso, o tal vez todo el mundo lo vamos a sentir, pero uno en mayor grado que otro. O sea, ¿comprendes la pregunta que te hago? Concretamente la pregunta es esta, ¿no? Una persona que ha desencarnado en estos tiempos de COVID, ¿no? Y que ha desencarnado por COVID, y encima su espíritu, su forma, su manera de ser ha sido muy negativa, va a sentir todo ese proceso, porque está tan pegado su perispíritu, está tan pesado, ese proceso de dolor, de estar siendo quemado, va a sentirlo más fuerte que aquella persona que, a pesar de que falleció igual de COVID, pero que su espíritu ha estado elevado.
De repente ahí el proceso de desencarne fue más rápido, fue mejor. Eso es lo que pregunto. Definitivamente, ¿no? Una persona que ha desencarnado por el COVID y ha tenido que cremarlo, sí, y su espíritu no ha estado del todo evolucionado, sí, va a haber una reacción. Es un tema que hemos tratado en otra oportunidad, en otras reuniones, en donde se pide un poco más de consideración, digamos, en estos casos, ¿no? Porque sí es evidente que ese espíritu que ha desencarnado y lo han cremado, sí va a sentir todavía esa sensación, va a haber sí un sufrimiento, ¿no? Entonces, por eso que a raíz de estos casos de cremaciones, sí se tiene que tomar en cuenta el hecho o no debemos descartar esa posibilidad de que ese espíritu pueda sufrir también por lo que desencarnó, puede ser por el COVID y no ha tomado conciencia de su estado y está sufriendo, ese espíritu desencarnado está sufriendo también, porque al no haberse desmaterializado del todo su espíritu, va a sentir la sensación que todavía pertenece a ese cuerpo, ¿no? Y va a tener la sensación que tiene hambre, ¿no? Y debe ser definitivamente algo doloroso, ¿no? Y ese espíritu puede encontrarse pues sufriendo, sí, y sufre efectivamente, ¿no? Si no ha estado del todo evolucionado. A diferencia de un espíritu evolucionado, ¿no? Que ya como logró la desmaterialización, entonces le es más fácil pues trascender, ¿no? A diferencia del espíritu que estamos comentando, que puede estar sufriendo, ¿no? Por esas sensaciones que todavía tiene. Ok, gracias. De nada. ¿Alguien más desea hacer alguna pregunta o acotación al respecto del tema? Ana C., yo quería hacer una acotación. Sí, te escuchamos, Rosalía. Muchas gracias, Alejandro, por tu charla muy, muy interesante sobre el periespíritu, ¿no? Y quería acotar algo que tú has manifestado, ¿no? De que el periespíritu es una capa sutil que tiene el espíritu, o sea, el espíritu, el periespíritu protege al espíritu cuando estamos encarnados, ¿no? Entonces, el espíritu es el que le va a dar la forma que tiene el periespíritu a través del pensamiento, ¿no? Y está unido por el lazo que llamamos, bueno, el cordón de plata, pero es una prolongación del periespíritu que nos une al cuerpo. Y ese periespíritu nos sirve al cuerpo para estar en este planeta, ¿no? en este mundo, en este planeta Tierra. Y ese perispíritu va a tener una forma diferente en cada mundo en que se encuentre el espíritu, porque el perispíritu se alimenta del fluido cósmico universal. Entonces, en la Tierra nosotros tenemos un perispíritu, pero si nos corresponde ir a otro mundo, vamos a tener la forma más sutil de repente, dependiendo de en qué tipo de mundo estemos, ¿no? Y esa evolución la evolución es del espíritu, y el perispíritu es la parte que recubre al espíritu, entonces va a depender siempre de nuestro espíritu, de nuestro desarrollo y nuestro progreso espiritual, ¿no? Y por otro lado, lo que decía Alejandro de la irradiación del perispíritu, le podemos llamar como el aura también, ¿no? Que el aura diferencia sus colores, hay personas que pueden ver el aura. Entonces, de acuerdo a nuestro grado evolutivo, esa aura va a cambiar de color, ¿no? E inclusive va a rodear al perispíritu de acuerdo a las emociones negativas o positivas que tenga el espíritu.
¿no? Entonces, eso es importante acotando algo de que ya había manifestado Alejandro, ¿no? Y con relación a la respuesta que le diste, también quería acotar que normalmente a Eva, ¿no? Con la pregunta que hizo Eva, normalmente un espíritu puede demorar 72 horas de repente en desencarnar, pero si este espíritu tiene, digamos, condiciones elevadas, espirituales, morales, vienen los técnicos superiores y cortan ese lazo y entonces el desprendimiento del espíritu al cuerpo carnal es más rápido, el desencarne es más rápido, porque tiene las condiciones necesarias para no pasar ese sufrimiento, ¿no? Pero en cambio aquellos espíritus que realmente les corresponde pasar la gran prueba, porque ese sufrimiento es una prueba que lo va a llevar a una evolución y a un mejor estado en el plano espiritual. Entonces, hay personas que desencarnan, pero tienen que pasar una prueba muy dolorosa para seguir su evolución, ¿no? Entonces va dependiendo del grado moral en que se encuentre la persona que va a desencarnar, ¿no? De eso depende. Entonces tenemos que nosotros, que tenemos el privilegio, como decía San Pablo en el mensaje del Evangelio, que nosotros que tenemos este conocimiento, tenemos que realmente practicar la caridad y desarrollarnos de acuerdo a los conocimientos que estamos adquiriendo, porque sabemos que cada día que tenemos es una oportunidad para ir mejorando, para ir evolucionando y que nuestro avance, dependiendo de nosotros, va a ser pues también nuestro futuro, ya sea en el mundo espiritual e inclusive afecta mucho de qué manera vayamos a desencarnar, con muy poco sufrimiento, con mucho sufrimiento, con ningún sufrimiento, ¿no? Porque esa es parte de nuestra evolución. Y sabemos también que no solamente es hacer el bien, no es indiferente, sino es hacer el bien, no es nuestra indiferencia, no porque no hagamos maldades, somos mejores, ¿no? Se tiene en cuenta lo que llevamos, lo que hacemos, nuestras obras, ¿no? Y cómo nos hemos comportado con nuestro prójimo, que es lo primordial conforme decía la lectura del Evangelio de hoy día. Eso era lo que quería contar, Ana C. Gracias, gracias. ¿Alguien más desea Gracias, Rosalía. Gracias, Rosalía. Ok, bueno, ya que nadie más desea comentar, voy a hacer un comentario chiquito. Primero agradecer a Alejandro por la charla que nos ha dado el día de hoy, muy interesante, muchas gracias, un tema excelente. Solamente, bueno, Rosalía ya más o menos hizo una aclaración al respecto de lo del la cremación, ¿no? Que es un tema que siempre nos lleva a meditar, sobre todo a nosotros los espíritas. Todo va a depender del merecimiento el desencarnante, ¿no? El tiempo que demore en realmente que se haga ese desligamiento. Cada caso es un caso, como siempre digo, ¿no? Y al respecto de la pregunta de María Elena sobre el perispíritu, cuando un espíritu se torna puro, difícilmente, ¿no? O sea, se han visto casos en que no se deshace del perispíritu, o sea, no pierdes, porque el perispíritu es un vehículo también de comunicación con el mundo donde vaya ese espíritu, o sea, no se podría actuar en otros mundos sin ese perispíritu. Entonces, como dijo también Rosalía, el perispíritu se va adecuando al mundo, ¿no? Se va elevando y de acuerdo, se va poniendo más sutil de acuerdo al mundo elevado. El perder el perispíritu o no tener más el perispíritu al elevarse, al lograr una gran evolución,
más alto sería el descanso eterno, ¿no? O sea, ya no se podría reencarnar nuevamente y se perdería el vehículo de contacto con cualquier otro mundo, ¿no? Entonces, más o menos por ahí es en ese sentido. No es que vayamos o sea, sea una regla general, vamos a decir, ¿no? Que se pierde. Va a depender mucho del propio espíritu, del deseo de ese propio espíritu. Vemos que existen muchos espíritus de luz que vienen en misión de amor, así hayan alcanzado el nivel de evolución más alto. El propio Jesús en este caso, ¿no? Que vino, que ya era un espíritu elevadísimo y vino nuevamente aquí a la tierra. ¿Ok? Solamente dejar ese no pensamiento, sino ese análisis ahí, ¿no? Porque existen muchos pensamientos así, no, o sea, tipo que es un escalón, ¿no? Es un escalón, y no hay otras opciones. Hay otras opciones, va a depender mucho del espíritu. Va a llegar a la elevación, más de repente, como es un espíritu muy amoroso, es un espíritu que desea ayudar, va a mantener ese perispíritu. No se va a diluir el perispíritu. No sé si me dejo entender. ¿Ok? Bueno, y muchísimas gracias. Ha estado bien interesante. Y bueno, muchas felicitaciones, Alejandro, por esta charla. Ahora vamos a pasar a lo siguiente.